Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amada Iglesia, Misión Cristiana, rescatando discípulos para Cristo. En esta oportunidad le doy gracias a Dios por permitirme compartir la santa y bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esta noche de sábado, esta noche donde los jóvenes se reúnen y toda la iglesia en general, pero bueno, es la parte joven de la iglesia la que mueve el tiempo de hoy, y recibí la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de hoy, y le doy gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de su sierva, Katy, para que yo pueda estar compartiendo con ustedes la palabra hoy. Mi nombre es Ed Carlos Rodríguez, pastor de la iglesia en Tarapoto, desde donde les mandamos un gran saludo, un abrazo de parte de todos los hermanos que estamos acá, a todos los hermanos que nos escuchan y que forman parte de la iglesia virtual, que sé que tiene un alcance bastante grande. Doy muchas gracias a Dios por este momento y el momento de que se me dio la responsabilidad, pues siempre es una bendición, y en ese momento sabes que el Espíritu Santo te va a usar, porque no es un capricho de la persona que te invita, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando te encuentras en medio de su voluntad, sabes que vas a ser usado, y es lo que quiero. Y el Espíritu Santo de Dios me ministraba para que comparta con ustedes esta palabra que voy a compartir hoy. Yo soy una persona que me encanta hablar del Espíritu Santo de Dios, y todo lo que yo voy a compartir el día de hoy, yo estoy convencido de que los hermanos lo conocen. Pero me gustaría que usted lo pueda definir en 8 puntos, como yo les voy a estar compartiendo, y usted tenga esos 8 puntos muy claros, y si es posible, usted los pueda anotar y usted los pueda pegar en la refri, lo pueda pegar en algún lugar de su casa donde usted siempre lo esté viendo, y donde usted pueda darle un mejor uso. Bendito sea el nombre del Señor. A, a la preciosa compañía que nosotros tenemos, a la compañía del Espíritu Santo de Dios. Y quiero hablarles hoy día sobre el Espíritu Santo de Dios, ese precioso paracleto consolador que nos dejó el Padre. Acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 hasta el 17. Quiero comentar, mientras que ustedes se ubican allí en el pasaje, quiero comentar que siempre que Dios me da palabras especiales y yo siento al momento que estoy predicando, siento que es algo muy especial, siempre lo guardo, y tengo palabras para compartir con la iglesia general en Lima que el Señor me ha dado, y espero el momento en el que Dios quiera que yo comparta esa palabra. Y yo, cuando recibí la oportunidad de compartir la palabra hoy, pensé que era el momento de hablar esa palabra, y, y cuando empecé a analizar esa palabra que ya Dios me había dado, el Espíritu Santo me inquietó hacia esta palabra que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y le doy gracias a Dios, y es maravilloso cuando esto pasa, porque sientes la dirección del Señor, sientes que Él te dirige, y disfrutas ser usado por el Padre. Así que vamos a estar ahí en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15, 16 y 17. Y vamos a dar inicio ahí, leyendo la palabra del Señor. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y dice quién es inmediatamente: el Espíritu de verdad, yo diría el Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, wow, bendito el nombre del Señor, mora y estará en vosotros. Vamos a orar. Padre eterno, infinito, maravilloso, gracias. Gracias por tu palabra, viva y eficaz, cortante más que toda espada de doble filo, que penetra, como bien dice las Escrituras, hasta lo más profundo. Señor, gracias por tu santa palabra, que está allí, que tiene tesoros en cada letra, que tiene tesoros en cada
espacio, en cada milímetro. Cada combinación de palabras incluso contiene un tesoro. Por más que una palabra en sí tenga un tesoro y otra palabra tenga otro tesoro, la combinación de dos palabras y de tres, la combinación de frases en las escrituras contienen nuevos tesoros aún. Gracias, Padre, porque es invaluable, Dios mío, y está entre nosotros. Y hoy podemos escudriñarla, hoy podemos, Padre Santo, disfrutar de esta tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo, quien me utilice a mí para compartir lo que tú nos has enseñado a los hermanos de nuestra iglesia virtual en Lima. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra y la alabanza sea para ti desde ahora. Atamos y reprendemos toda oposición del enemigo y declaramos inoperante toda obra del diablo que impida que esta palabra llegue a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a estar ahí volviendo a leer la palabra del Señor. Dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí estamos viendo a Jesús. En mi Biblia aparece en letras rojas. Sabemos que cuando aparecen las letras rojas en la Biblia es porque son palabras de Jesús. En palabras de Jesús, Jesús está hablándole a sus discípulos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 14, es un capítulo que en otra oportunidad he compartido y me gusta mucho porque es el capítulo cuando Jesús dice, bueno, ya yo me voy, y como que está preparando las cosas para su vida. Sus discípulos pues estaban muy preocupados, creían que estarían vulnerables si Jesús se iba, se iba del lado de ellos. Y Jesús les dice, no se preocupen porque en realidad yo me voy, pero voy a enviarles. Verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y realmente, hermanos, hablando de este consolador, porque en realidad, hermanos, Jesús vino a esta tierra y Él vino con una función. Su función principal era la función de ser sacrificado por cada uno de nosotros y Él cumplió su misión. Pero en este proceso de redención, el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador, el paracleto, el reemplazo, vamos a llamarle así, que está hablando Jesús acá en el versículo 16, pues Él estaba, vamos a llamarle, con más prestaciones para nosotros. Y de esto yo quiero hablarles un poco el día de hoy. Y en principio, hermano, lo primero que nosotros tenemos que tener presente, hermano, es que Jesús era un hombre. Jesús tenía limitaciones como hombre porque Él era 100% hombre. Hemos llegado a la conclusión de que era 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre tenía limitaciones. Y Él mismo lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12, dice el Señor, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, el propio Jesús está hablando y está diciendo que aún nosotros podríamos hacer cosas mayores que la que Él hizo, porque bueno, Él era hombre. Pero en este caso, hermano, el Espíritu Santo de Dios es un espíritu. Y el paracleto, el consolador, la compañía que nosotros íbamos a tener, que iba, por decirlo de alguna manera, a reemplazar la compañía que teníamos de Jesús, pues iba a ser aún, vamos a llamarle, por decir una frase que se puede entender, más eficiente. Jesús no podía estar en todos los lugares. Jesús no podía estar con todos al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo puede estar aquí, donde yo les estoy hablando ahora, en San Martín, en la selva, pero también ahora mismo Él puede estar en Lima,
a miles de kilómetros de acá, pero también puede estar en Europa, pero puede estar en África, en China, en India, y Él está en todos los lugares, el Espíritu Santo de Dios, y se mueve de esa manera. Y para los propósitos, el plan de Dios es un plan que no ha sido improvisado, es un plan que ha sido muy elaborado y desarrollado porque lo hizo Dios y Él es perfecto. Y en la siguiente fase que venía para la redención y el rescate del hombre, hermano, el Espíritu Santo, como le dije antes, pues tenía un mayor alcance. Y es importante que ustedes entiendan esto, y es importante que el cristiano entienda que el Espíritu Santo de Dios es para estos tiempos. De hecho, es la persona de la Trinidad que se manifiesta directamente con el pueblo hoy día. En el tiempo de Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, era quien más se manifestaba y más interacción tenía con las personas. Antes de Jesús, pues bueno, pues el Padre era la persona de la Trinidad que más resaltaba, y ahora el Espíritu Santo tiene un papel protagónico entre nosotros, y en realidad es algo que nosotros tenemos que saber. Ahora mismo interactuamos con el Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos que saber cómo ese Espíritu Santo de Dios funciona en nosotros, qué hace. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos hablado muchas veces, pero hacer un resumen y tenerlo en puntos concretos, yo creo que es algo que va a beneficiar a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Dice acá el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, las personas del mundo no pueden entenderlo, las personas del mundo no pueden creer, someterse a él y demás, porque no lo conocen. Y es a lo que nos manda el Señor en la gran comisión: vayan y enseñen a las personas, hagan discípulos. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estas dos palabras son importantes: mora con vosotros. En la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos gentiles de la iglesia de Corinto, estos hermanos que no tenían mucha relación como gentiles con Dios, Pablo les escribe en el capítulo 6, en el versículo 19, y les dice: hermanos, ¿acaso ustedes ignoran que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Acaso ustedes no saben que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo de Dios, mora con ustedes, que ustedes no son menos que los demás, que los judíos que se jactan de ser de Dios, pueblo de Dios? ¿Acaso ustedes ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y realmente, hermano, el pueblo de Dios, perdón, acá está diciéndole: ustedes tienen que entender algo, que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, mora en ustedes. Y esto es algo que yo quiero decirle a la iglesia y quiero decirle a los jóvenes en esta hora. Quiero decirle: hermanos, la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, y lo podemos conocer. Y está orientado a hacer cosas por nosotros. Hay una canción que me gusta mucho de Jesús Adrián Romero, que dice: dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasé el bendito Señor y donde me encuentro con mi Salvador. Y a veces pensamos que la presencia de Dios es algo para que esté decorativamente dentro de nosotros, pero la presencia de Dios tiene principios activos. El Espíritu Santo tiene principios activos, hace cosas en nosotros, y de eso quiero compartirles. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, y el primer punto que quiero compartir con ustedes, es que el Espíritu Santo, perdón, es como Jesús, como les decía antes, pero sin fronteras, sin límites. El Espíritu Santo es un Jesús sin limitaciones. Es un espíritu, ya no es un hombre. Es el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Cuando Jesús murió, Él murió, pero de esa muerte vino como reemplazo el Espíritu Santo de Dios.
está diciendo en el capítulo 14 de Juan, está diciendo, no se preocupen, yo me voy, es mi momento de salir, vamos a llamarle de escena. Mientras tanto voy a estar preparando morada para ustedes, pero ojo, viene un reemplazo, viene alguien que va a estar con ustedes, que está, por así decirlo, diseñado para estos tiempos. Es el Espíritu de Dios. Él te guiará a toda verdad. Él no tiene limitaciones ni fronteras. Él no tiene estos amarres que tengo yo ¿cómo se llama? De limitaciones como seres humanos. Y como les decía, en Juan 14, en el versículo 12, dice, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Porque yo voy al Padre, yo voy ahora al Padre, pero el Espíritu Santo de Dios puede hacer grandes maravillas y va a hacer grandes maravillas con ustedes. O sea, lo primero que está diciendo el Señor es, no se van a quedar solos, ustedes van a tener al Espíritu Santo de Dios y Él les va a cuidar, Él les va a acompañar, con Él harán proezas, bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros no nos sintamos, a veces yo me he sentido un poco desafortunado por no haber vivido la época de Jesús. Me hubiese gustado vivir la época de Jesús, conocer a Jesús y ver de cerca las maravillas y los milagros que Él hacía. Pero realmente, hermano, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. Estamos viviendo en la época, en la era donde el Espíritu Santo está en escena, está en auge, en apogeo. Y es importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y por medio de nosotros manifiesta las cosas que manifestaba Jesús. Y nosotros podemos ser para las personas que nos ven desde afuera pequeños ejemplos de Jesús, pequeñas réplicas de lo que fue Jesús. De hecho, según el libro de Efesios, la palabra de Dios nos manda a ser imitadores de Jesús, a transformarnos en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, lo primero que veo un punto importante que señalar es que es lo mismo que Jesús. El Espíritu Santo es como Jesús, pero sin frontera. Es un tipo de Jesús sin frontera. Bendito el nombre del Señor. Número 2, nos da valor para predicar. El Espíritu Santo de Dios nos da valor para predicar. Esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos llena de convicción, nos llena de algo, de una sustancia que no les podría tal vez describir con palabras, pero que tiene efectos interesantes. Y me gusta el ejemplo del apóstol Pedro, ese mismo que negó a Jesús 3 veces, pero luego que recibió al Espíritu Santo en su vida, luego que recibió el bautismo del Espíritu Santo, luego que se llenó del poder del Espíritu Santo, luego que tenía el Espíritu Santo y su poder manifestándose en su vida, algo cambió. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, reciben el poder del Espíritu Santo en sus vidas, ese hombre que había negado 3 veces a Jesús, y ya en el capítulo 3, ese hombre es capaz de hablarle a una multitud de personas, ganando 3,000 almas para Cristo. Y vuelvo y repito y quiero decir algo que decía yo en la oración de inicio. Las palabras y las frases de la Biblia, todas tienen secretos, misterios. Y si usted analiza, 3,000 personas fueron las que se convirtieron y 3 veces fueron las que Jesús fue negado por Pedro. Y yo puedo ver un paralelo en esos números. 1,000 personas más por cada vez que Jesús fue negado por Pedro fueron alcanzadas por este mismo hombre. O sea, un hombre sin el poder del Espíritu Santo fue capaz de negar a Jesús 3 veces, pero ese mismo hombre con el poder del Espíritu Santo fue capaz de alcanzar 1,000 almas por cada vez que lo había negado. Hay algo que te dice a ti que el Espíritu Santo hace en tu vida. Hay una diferencia clara, hay una diferencia visible, muy fácil de definir en la vida de este Pedro con el Espíritu Santo de Dios. Cómo habló con denuedo, cómo habló con confianza, cómo habló con tanto respaldo, porque ya no era él, era el poder del Espíritu Santo de Dios
que estaba en él. O sea, lo segundo que puedo ver es que ese Espíritu Santo de Dios nos da valor, nos llena de esa convicción y nos permite anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace Él. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es quien nos permite, quien nos enseña a orar, quien nos guía en la oración. Bendito sea el nombre del Señor. A veces estamos orando y no sabemos cómo orar. No sabemos cómo hablar con Dios. Pero nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios está ahí para guiarnos en la oración. Dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él te dirige en la oración. El libro de Corintios, en el capítulo 1 de Corintios 12, versículo 3, dice la palabra del Señor, vamos ahí, 1 de Corintios 12, 3. 1 de Corintios 12, 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Miren esta parte. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede ir a donde está Jesús y llamarlo Señor y conversar con Él y hablar con Él si no es por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, esto es importantísimo. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, como dice la Biblia, para uno es locura. Hay muchas personas que escuchan la voluntad de Dios expresada en las letras de la palabra de Dios y lo toman como una locura. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, Él trabaja en tu vida y te convence de que eso es lo mejor. El Espíritu Santo de Dios, hermano, está en ti para ayudarte a conversar con el Padre. Tú puedes hablar con Dios y tener una conversación con Dios real, vívida, centrada, por medio del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes postrarte de rodillas o simplemente disponer tu corazón, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Lo puedes disponer a orar y luego decirle, Espíritu Santo de Dios, guíame, dirígeme. Nadie conoce el Padre, hermano. Nadie conoce el camino al Padre mejor que Jesús. Acercarnos a Él en oración, sinceramente y de manera efectiva y real, no es posible si el Espíritu Santo de Dios no está compilando. Alabado sea el Señor. Si el Espíritu Santo de Dios no está arreglando esta conversación. Es importantísimo saber esto, hermano. Es importantísimo saber esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces pides y no recibes, como dice la palabra. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque cuando vamos a orar, no oramos como conviene. No oramos como el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos dirige a orar. Sino que hacemos oraciones centradas en nuestros deseos, en nuestros afanes, centradas en nosotros. Y no como el Espíritu Santo de Dios te va ministrando para que ores. Hay veces que queremos predicar, como es mi caso. Me llama la hermana Katy y me dice, hermano, ¿puedes compartir la palabra de Dios? Hermano, esto es una oportunidad muy grande que tenemos de ser usados por Dios. Y hay veces que las personas vienen y dicen, voy a predicar el mejor mensaje. A ver. ¿Qué es lo que tengo? Voy a impactar, voy a darle a los hermanos cosas nuevas. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en tu vida, te dice, no, hijo, no, si lo que yo quiero que tú prediques es esto. Y eso te deja desalmado, hermano. Y algunas personas, hermano, en ocasiones persisten, insisten. Pero otros, hermano, se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hay veces que estamos orando, hermano, y cuando estamos orando sentimos la voz del Espíritu Santo de Dios. Si eres capaz de dirigirte por esa voz, vas a ser capaz de hacer lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que usted entienda, hermano, que el Espíritu Santo de Dios te dirige, que el Espíritu Santo de Dios te guía
a lo que le agrada al Padre, lo que tienes que decirle al Padre, y lo pone en tu corazón, y tienes que ser sensible y también suave, rendirte en las manos de Él y dejar que hable. Bendito sea el nombre del Señor. Por medio de Él se nos revela la presencia de Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios, hermano, se nos revela la presencia de Dios en adoración. Esa canción me gusta, la canción de Danilo Montero que dice, hay momentos que no deberían terminar. Cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y eso provoca que mi corazón estalle en adoración. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que nos permite acercarnos al Padre, el que nos guía en la oración, pero también es el que nos muestra a la presencia de Dios en la adoración. Él es el que permite que tú te encuentres, que tú tengas esa experiencia que recorre todo tu ser y que estremece todo tu ser. Él es el que provoca todo eso. Él está ahí, obrando, trabajando. Estas cosas tú las has escuchado, hermano, algunas veces, estoy seguro, estoy convencido. No te estoy enseñando nada nuevo, pero estoy afirmando conocimientos anteriores que te permitan hacer uso de la preciosa compañía que tenemos en nuestras vidas. Tenemos una compañía que es como la que tenían los discípulos en el tiempo de Jesús, pero sin límites, sin fronteras. Tenemos a alguien que nos dota de capacidad para hablar la palabra de Dios. Tenemos a alguien, hermano, que nos muestra lo que tenemos que decir en la oración, que nos guía en la oración, que intercede por nosotros, que, que articula ese momento en la oración, en la adoración, perdón. Lo tenemos al Espíritu Santo de Dios para eso. Nos ayuda, hermanos, para andar en santidad. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, también aparece esto en el libro de Salmos, dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Qué lindo, ¿verdad? Él te ayuda a permanecer en santidad. Salmo 121:3 dice, no dejará tu pie resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no dejará que tu pie tropiece en piedra. Aleluya. De día y de noche, hermano, en todo momento, a toda hora, el Espíritu Santo de Dios está presente, hermano. Está presente. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios en todo momento, a toda hora, está allí cuidando y defendiendo a los suyos. Yo como pastor, hermano, puedo entender esto. La palabra del Señor nos dice que daremos cuenta de cada alma de las cuales Dios nos mandó a tener cuidado. Y cuando yo veo al Espíritu Santo, según lo que les estaba comentando al inicio, que viene como un reemplazo, yo me imagino que Jesús le dijo al Espíritu Santo en una ilustración, le dice, bueno, acá te los dejo. Y él dice, no te preocupes que yo los voy a cuidar. Y como que le pasó la posta, le dijo, no te preocupes, ahora yo me encargo. Y de día y de noche, hermano, vela por nosotros. El precioso Espíritu Santo de Dios nos ayuda a andar en santidad. Hermano, el Espíritu Santo de Dios no te deja que tú tropieces y caigas. Cuando estás por cometer pecado, el Espíritu Santo de Dios te habla a tu corazón. Siempre. Nosotros a veces, aún así, cometemos el pecado porque somos egoístas, porque actuamos de manera egoísta, pero el Espíritu Santo de Dios está ahí revelándote. Esto no me gusta, esto no me agrada, saltan todas las alarmas y tú lo sientes, tú lo sabes. Finalmente cometes el pecado, pero por motivo de tu egoísmo, por motivo de que has pensado en satisfacerte a ti mismo antes de que satisfagas a Dios. Pero ahí está Él alertándote. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos, nos revela la palabra de Dios. Es importante que tú sepas esto. El Espíritu Santo de Dios revela la palabra de Dios a tu vida. La palabra escrita es el logo, pero Él la transforma en rema.
Él convierte la palabra de Dios en revelación para nosotros. Otra persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios, hermano, no puede entender la palabra de Dios como la puede entender usted o como la puedo entender yo. Es imposible. Es imposible que otra persona, hermano, pueda entender la palabra de Dios como la entiende usted. Porque la palabra de Dios es como, es como, como el, como el sol de mix, que son dos cremas que solo cuando están juntas ocurre el efecto deseado, que es que se pegue algo. La palabra a secas no es nada. Letra muerta no es más nada que eso. Pero cuando la palabra de Dios viene con el aditivo del Espíritu Santo de Dios, que revela, que descubre los misterios, entonces esa palabra trae transformación a nuestras vidas. Miren qué importante, hermano. Miren qué importante. Tenemos el libro lo tiene todo el mundo, pero el Espíritu Santo de Dios no lo tiene todo el mundo. La Biblia la tiene cualquiera, pero el Espíritu Santo no lo tiene cualquiera. Y la Biblia más el Espíritu Santo hay palabras reveladas que es la que transforma nuestras vidas. He conversado con personas que me han dicho, yo leo la Biblia y no entiendo nada. En realidad son historias, algunas un poco confusas. Pero necesitas de la presencia del Espíritu Santo para entenderla, es lo que les respondo a esas personas. Y es que es verdad, hermano, es el Espíritu Santo de Dios el que revela la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que te guía al Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que te lleva en la adoración. Es el Espíritu Santo de Dios el que te da valor para que prediques. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace estas cosas. Yo quiero definir estos puntos con ustedes, hermano. La iglesia tiene que definir esto. La iglesia tiene que hacer que participe el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Nos guía cuando no sabemos qué decirle a otras personas. Lucas en el capítulo 12, versículo 11 y 12, dice allí, cuando no sepas qué decir, cuando seas llevado ante magistrados, no te preocupes por el qué decir. Porque en el mismo momento el Espíritu Santo de Dios pondrá palabras en tu boca y podrás hablar lo que conviene. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Y esto es una manifestación gloriosa del poder de Dios, hermano. Esto tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Esto tiene que ver, hermano, con este Pedro que negó a Jesús y que el Espíritu Santo de Dios lo guió. Lo guió a hablar palabras que tocaron el corazón de las personas. No era Pedro, era lo que estaba en Pedro. No era la sombra, no era Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso el Espíritu Santo de Dios. El regalo que tenemos nosotros hoy. La compañía, el inquilino por excelencia que está en cada uno de nosotros. Hermano, es triste ver cómo vivimos vidas mediocres muchas veces con tan excelente compañía. Es triste ver cómo nos equivocamos, hermano. Es triste ver cómo nos equivocamos al hablar. Es triste ver cómo nos equivocamos al orar. Es triste ver cómo no somos capaces de llegar y conectarnos con la presencia de Dios y sentir su presencia sobre nosotros. Es triste, hermano, ver cómo no somos capaces de hacer muchísimas cosas, que el Espíritu Santo de Dios está ahí en nosotros capacitado para llevarnos a todos estos lugares. Yo les cuento un testimonio, hermano. En una oportunidad yo estaba trabajando todo el día concentrado en mi trabajo. Además de ser pastor, yo también trabajo en el turismo y había estado todo el día con un grupo de personas atendiéndolos, trabajando con ellos. Y yo por la tarde por la noche, llegando del trabajo, tenía un estudio y la iglesia estaba esperándome para que yo compartiera. Y justo llegué directo del carro, me bajé y ahí estaba mi esposa esperándome. Me cambié de ropa prácticamente antes de entrar a la iglesia. Y cuando me paré en la parte de adelante, hermano, y la gente estaba ahí sedienta de la palabra de Dios, y yo no tenía, no me había preparado para compartir la palabra a mis hermanos. Y esto quiero poner un paréntesis, hermano. Esto no lo digo para, para que vean un buen ejemplo. Al contrario, yo creo que Dios no le agradaba
o no le agrada ese tipo de acciones, pero quiero contar el testimonio, cómo Dios se glorificó más allá de mi acción. Y estaban las personas atentas a la palabra de Dios, ansiosos de recibir palabra de Dios. Ese día, como pocos, vinieron muchas personas. Y cuando estuve al frente, hermano, clamé a Dios. Me humillé delante de Él y le dije al Padre: Señor, toma el control tú. Como dice la palabra de Dios en Lucas. Hermano, quiero decirles que en ese momento vino poder de Dios sobre mi vida y yo pude dar una clase que solamente yo supe lo que estaba pasando ahí. Solamente yo supe que fue el poder de Dios, hermano, porque yo no había agarrado un libro ni una Biblia en todo aquel día para prepararme. Vuelvo y repito, esas cosas Dios no les agrada, pero más allá de ti, más allá de ¿cómo se llama? De tu desagrado, Dios utiliza las herramientas. Por eso, hermano, que me baso en eso para decir que lo que me hace a mí decir que estoy bien delante de Dios no son mis dones, son mis frutos. Porque con dones, como don, Dios me usó mi don, el don que estaba en mí, pero yo no le estaba agradando a Dios, porque eso era algo que a Él no le agradaba. Los frutos son los que nos demuestran a nosotros si somos realmente o no agradables a Dios. Yo puedo haber dado ese día un mensaje de parte de Dios extraordinario y morirme en ese momento e ir al infierno. Pero no es de lo que les quiero hablar. Lo que les quiero hablar, hermano, es la esencia, la realidad de que yo no tenía preparación para hablar, y como el poder de Dios vino sobre mí, utilizó en ese momento mi vida y habló a su pueblo. No sé si me estoy haciendo entender. Estoy testificando, hermano, de que la palabra de Dios se cumplió ese momento. Y se puede seguir cumpliendo. El Espíritu Santo de Dios obró en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Es testimonio vivo de que cuando no sabes qué decir, no tienes, no te has preparado, no tienes argumentos para hablar, viene el poder de Dios. A veces nos paraliza, hermano, no solamente la falta de conocimiento. A veces tienes conocimiento, pero ¿qué cosa te paraliza? A veces te paraliza, ¿sabes qué? A veces te paraliza el temor. Estás en un lugar, estás frente a una persona importante. A veces, hermano, estás frente a una personalidad. A veces estás frente a alguien que tú sabes que tiene mucho conocimiento. En ese momento necesitas acudir al Espíritu Santo de Dios que está en ti y decirle: Padre, ¿cómo le hablo de ti a esta persona? Espíritu Santo de Dios, pon las palabras correctas en mi boca, porque quiero que esta persona conozca tus maravillas, Señor. Es importante que la iglesia entienda esto, hermano. Esto es crucial para nosotros como iglesia entenderlo. El Espíritu Santo es ese que lo hace, está ahí para hacerlo, hermano. Él es el que transforma nuestras vidas en personas especiales. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene la capacidad de transformarnos. ¿Por qué? Porque ha entrado. Cuando tú le permites al Espíritu Santo de Dios que entre a tu vida, hermano, tú no solamente adquieres una condición, tú adquieres, hermano, un poder dentro de ti. Porque Él está, porque estás conmigo, dice la palabra de Dios, yo no seré conmovido. Está contigo el Espíritu Santo de Dios, hermano. Quiero recordar una vez más los 8 puntos. Y si es posible, reafírmelo, o si no, anótelo. Lo primero que les dije es que el Espíritu Santo de Dios es alguien que reemplazó a Jesús, pero con más prestaciones para nosotros. Nos da valor para predicar y para hablar la palabra de Dios. Nos guía cuando no sabemos qué decir. Hablando de decir, es el que te da las palabras correctas para que le hables al Padre. Es la persona que te dirige en la adoración y te muestra la presencia de Dios cuando estás adorando. Es aquel que te ayuda a andar
en santidad. Es aquel que te revela la palabra de Dios. Y es el que te transforma en una persona especial. El que tiene el poder de transformar tu vida. Digo todo esto, hermano, porque somos portadores del Espíritu Santo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, hermano, tiene el Espíritu Santo de Dios. Algunos tienen el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que es una doble unción. Pero lo cierto es que todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y a veces estamos ahí, hermanos. A veces estamos ahí con tan grande tesoro. Dice la palabra del Señor que este gran tesoro lo ha puesto en vasijas de barro, para que la gloria no sea de la vasija, sino del contenido. Hermano, nosotros somos las vasijas. Y dentro de nosotros hay un contenido precioso, iglesia. Jóvenes, hermanos que me escuchan, dentro de nosotros hay un contenido precioso. Hermano, es un desperdicio y es un derroche que seamos mediocres. ¿Por qué me voy a equivocar al hablar si tengo un corrector dentro de mí? Hay personas que no tienen muy buena caligrafía o ortografía. Ellos se benefician mucho de este corrector automático que tienen los celulares. Cuando no sabes si cabeza se escribe con S o con Z, tú empiezas a escribir KB y ya el corrector te pone todo lo otro y tú dices, este mismo es. ¿Por qué te vas a equivocar en la ortografía cuando tienes una herramienta que te permite corregir la ortografía? ¿Por qué voy a hablar mal si tengo al Espíritu Santo de Dios que me enseña cómo hablar? ¿Por qué me voy a equivocar en la oración si el Espíritu Santo de Dios me guía en la oración? ¿Por qué voy a ignorar la palabra de Dios si tengo al Espíritu Santo de Dios que la revela a mi vida? ¿Por qué tengo que vivir con temor si tengo al Espíritu Santo de Dios que me quita todo ese temor y lo reemplaza por otro sentimiento más audaz? Y miro, hermano, a mi alrededor y estas palabras las conocemos. Pero en realidad no seremos juzgados por la cantidad de Biblia que conocemos y en verdad somos una iglesia a la cual Dios le ha dado mucho conocimiento. Pero hermano, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivir este conocimiento que tenemos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que vivir. Y quiero compartir, hermano, en realidad es una palabra que ya parece trillada, pero a mí me ha sido de tanta ayuda, hermano. Porque ahora cuando voy a orar, yo directamente involucro al Espíritu Santo de Dios en mi oración. Porque cuando no sé qué decir directamente, después que el Espíritu Santo me dio esta palabra recientemente en estos días, cuando voy a orar, cuando voy a hablar, cuando voy a estudiar la palabra, directamente involucro al Espíritu Santo de Dios y le digo, tú Espíritu Santo de Dios que estás en mí, ayúdame con esto, Padre. Ayúdame con esto, por favor. Hermano, no despreciemos toda esta ayuda que tenemos de parte de Dios. La persona del Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos ventaja, hermanos. Tenemos ventaja en la carrera. Tenemos una ventaja en la carrera. Muchas veces perdemos a pesar de que tenemos la ventaja. ¡Qué desperdicio, hermano! ¡Qué desperdicio y qué triste! Perder una carrera cuando tenemos todas las cosas para ganarla, todos los argumentos para ganarla. Qué triste, hermano. Qué triste no entender la palabra de Dios cuando tenemos a la persona que te revela los misterios de la palabra de Dios. Qué triste quedarte callado y no decir nada cuando tienes al que te da las palabras precisas para hablar. Qué triste vivir con miedo cuando tienes al que te quita el temor. Qué triste no haber disfrutado de la presencia de Dios
cuando tienes al que te guía hacia la presencia de Dios. Yo me dedico al turismo, hermano. Qué triste sería que yo me dedique al turismo, a llevar a pasear a tantas personas y mostrarles lugares hermosos, y que mis hijos y mi esposa, mi familia, yo no les pueda mostrar eso. Hay un viejo refrán que dice: en casa del herrero el cuchillo es de palo. ¿Cómo es posible que un hombre que es capaz de hacer los más filudos y efectivos cuchillos en su casa tenga cuchillos de madera precarios, prehistóricos? No es posible que la iglesia seamos herreros que tenemos solamente cuchillos de madera. Yo quiero animarle a la iglesia a que le dé más participación al Espíritu Santo en sus vidas. Él está allí para que le demos participación. Y quiero al mismo tiempo mostrarle todas estas cosas, recordarles todas estas cosas y animarlos que podamos vivir dándole mayor uso al Espíritu Santo de Dios, que está ahí. No nos quedamos solos. Podemos interactuar con Él. Podemos interactuar. Él vive en nosotros. Gracias le doy por su atención y que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes confirme estas palabras en sus corazones y sus vidas sean mejores. Que el Señor les bendiga. Amén.